video podcast titulado Diálogos con Justicia. El día de hoy estaremos hablando de estudiantes de Psicología del séptimo semestre en la asignatura Psicología Jurídica y Forense. Mi compañera, quien nos acompaña, Diana Betancourt, Melissa Páez, Kelly Guarán, y mi persona, quien les habla, Claudia Martínez. Bueno, esta sesión es importante para reflexionar sobre una pregunta muy fundamental, que es de qué manera la psicología jurídica puede contribuir o proteger a los derechos humanos en contextos de conflictos armados y violencia política. Primeramente tenemos que en contextos de violencia y guerra, las víctimas suelen ser silenciadas y también minimizan su historia. Entonces aquí entra lo que es la psicología jurídica para reconstruir lo que es el daño psicosocial, emocional y lo legal, de modo de que se vea defender lo que es la verdad y la justicia. Bueno, un saludo muy especial para todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es el conflicto armado, que es un tema profundo y necesario, ya que estos conflictos han generado por mucho tiempo en muchas partes de Colombia una gran herida que a pasar del tiempo esta herida siempre está presente en ellos. Entonces la psicología jurídica en estos procesos se encarga de una manera muy fundamental, ya que esta influye papeles claves como la verdad, la justicia y la reparación. Así es. En contexto de violencia política se da que esta violencia ha dejado muchas formas de victimización, como por ejemplo lo que son los secuestros, las violaciones, la migración y todos esos aspectos que han tenido y han marcado la historia de Colombia. Sin embargo, la psicología jurídica puede ayudar o puede garantizar un acompañamiento psicosocial, esto brindándole un tipo de proceso digno y justo para sus vidas. Bueno, también es importante aclarar que no solamente se basa en apoyar a las víctimas, sino que también deben de analizar los comportamientos de los agresores, aportar a la reintegración en la sociedad y promover una justicia restaurativa para así prevenir que se dé nuevamente el ciclo de violencia. Entonces estos temas que he estado mencionando son los que abordaremos el día de hoy. Ahora bien, entonces yo diría que desde mi enfoque, la evaluación psicológica forense es muy importante en cuanto a utilizarla como una herramienta para la justicia, ya que esta permite recoger y sistematizar los daños sufridos por las víctimas. También les podría decir que en el contexto de la evaluación psicológica forense se ven los daños perpetuados ocurridos en las víctimas. Aquí vemos lo que es la afectación, los sufrimientos, los daños psicológicos que tienen estas. Podríamos decir que esta se basa también en un enfoque que es diferencial. ¿Por qué? Porque no podemos hacerle la misma pregunta a una mujer que está en estado de gestación y hacerle la misma pregunta a un niño que ha sido recluido por grupos de violencia o grupos armados. Bueno, en escenarios de la justicia transicional como vividos en algunos países de Colombia o en algunas partes de Colombia, se utiliza la mediación como una herramienta fundamental, ya que esta, aunque es sensible, permite el diálogo entre víctimas y los diferentes responsables, también con el fin de ayudar en los procesos de perdón, de reparación simbólica y de la reconstrucción a la confianza. Yo quisiera resaltar algo y según mi criterio también hay que tener en cuenta a los agresores, ya que estos también deberían deberían de ser tenidos en cuenta como víctimas, ya que estos han sido, valga la redundancia, víctimas ya sea por parte de su familia, por el Estado o bien sea por el mismo grupo armado. Sin embargo, la psicología jurídica podría ayudar a esto de una manera que se hiciera una rehabilitación psicosocial, pero también
Esto se haría con el fin de que ellos caigan en cuenta de la gravedad de sus actos y que tengan más responsabilidad y sean más conscientes al momento de estar en esta terapia o en esta consideración psicosocial. Y que la psicología jurídica los ayude a formar o transformar su proyecto de vida o hacer un acompañamiento en el cual ejerzan la empatía. Por eso que también la herramienta que había hecho anteriormente también habla de que los victimarios ¿cierto? Se hagan una reconstrucción en su confianza también contra las víctimas y así poder que ejerzan sensibilizarlos para que puedan aceptar sus conductas delictivas que en algún momento han enfrentado contra la ley. Sí. Bueno, al escuchar las diferentes perspectivas de mis compañeras, me gustaría decir que en mi opinión todas estas intervenciones son importantes y deberían de abordarse desde un enfoque de derechos humanos interseccional. Debemos como tratar de igual forma a las víctimas o actores que estén involucrados. Acá se ven diferentes factores, como lo son el género, la etnia, el territorio, la clase social y la edad, que esto afecta significativamente en cómo ellos viven la violencia. Me gustaría dar un ejemplo claro, que sería una mujer indígena desplazada que no solamente sufre de violencia armada, sino que también sufre de desarraigo cultural, puede sufrir de racismo territorial y también que no pueda tener dicho acceso a la justicia. Entonces acá, ¿cómo se vería la psicología jurídica? La psicología jurídica debe ser sensible, debe de ser contextualizada y se debe abordar una coordinación entre nosotros, la comunidad y los saberes que ellos tengan. Exacto, entonces ahora con toda la información resaltada, yo quiero hacer una pregunta. Ahora, esto trata como de los retos éticos. ¿Qué dilemas creen ustedes que enfrentamos nosotros como psicólogos jurídicos en estos contextos? Bueno, para mí uno de los grandes retos que tenemos es la confidencialidad, ya que esta, aparte que es fundamental a la hora de entrevistar a las víctimas y a los responsables, pues tenemos que tener en cuenta que debemos respetar y tener en cuenta las entrevistas que nos dicen, o ya que esta hace parte de sus vivencias. Y en ciertos momentos las víctimas, por miedo, no dicen con claridad las situaciones que han vivido frecuentemente, tampoco los victimarios en este caso. Entonces resaltaría que uno de los grandes es la confidencialidad. Pues según yo, como persona humana que soy, tengo en cuenta y veo como un reto el hecho de hacerle una evaluación o evaluar a un excombatiente, ya que existen los prejuicios y el pensamiento de que ella es una persona que ha cometido actos crueles, ha participado en actos delictivos en contra del Estado o en contra de las mismas personas de la sociedad. Entonces, siempre están esos prejuicios que hacen pensar si actuaré bien al momento de evaluarlo, si tendré en cuenta mis valores éticos como profesional o mis valores éticos como persona. A mi parecer, también un reto ético sería el peligro de la revictimización, cuando le pedimos a aquellas personas en la entrevista que repitan aquellos hechos traumáticos que han pasado. Debemos de ser como que empáticos en el sentido de escucharlos, debemos de ser responsables y debemos de, como que enfatizar de que ciertas personas pasan un proceso que les afectará si le decimos que lo vuelvan a repetir. Claro, siempre, bueno, ahí se dice que tenemos que tener en cuenta que debemos ser muy cuidadosos en cuanto a las evaluaciones psicológicas de ese ámbito. Sí, siempre hay que tener en cuenta aquellas estrategias al momento de hacer una entrevista a estas personas que fueron víctimas de conflicto armado. Hay que siempre tener en cuenta
criterios, estrategias y herramientas para poder garantizar una buena entrevista y que si en el momento que estamos trayendo aquellos recuerdos al presente, saber cómo actuar como profesional, darle su espacio, aplicar aquellas técnicas que le sirvan a él, a aquella persona o que nos sirvan a nosotros mismos para no faltar en ciertas maneras. Bueno, también tenemos otro reto importante, que es cuando trabajamos con las personas que han sido víctimas y responsables del acto. Entonces aquí entra una pregunta que sería: ¿cómo mantenemos nosotros la imparcialidad y al mismo tiempo cómo logramos proteger los derechos de las personas, o sea, de todas las personas que han sido implicadas en el hecho? Bueno, es un equilibrio difícil pero necesario. En este juega un papel importante lo que son los principios de la vida humana, ya que aquí todos, a pesar de los agresores o responsables, aunque hayan hecho actos atroces, tienen derecho a un juicio justo, a un proceso justo. También se ve involucrado como profesionales en la psicología jurídica, no dejarnos llevarnos por las afectaciones emocionales acerca de las historias que nos cuentan las víctimas o los distintos responsables. Aquí diríamos entonces que nosotros como psicólogos no debemos dejar afectarnos por la historia de la víctima. Por dura que sea la historia, no podemos dejarnos llevar por las afectaciones. Tener presente siempre la ética moral Y mantenernos neutros durante el proceso de entrevista. Bueno, para concluir en el podcast podemos entonces decir que la psicología jurídica es un enfoque muy fundamental en lo que es en contextos como la violencia, como lo explicamos en la violencia política y también en los grupos armados, ya que esta hace sus aportes. Aquí se da también lo que es como la recopilación o el acompañamiento del proceso, y también esta se encarga de humanizar el sistema jurídico. Bueno, también vimos que las diferentes intervenciones no solo se limitan a las víctimas, sino que también se facilita a la rehabilitación de los agresores, teniendo en cuenta la reconstrucción de las comunidades y la prevención que se les da para que éstas no se reivindiquen otra vez a las mismas violencias transcurridas anteriormente. Y para finalizar, como resultado, resaltamos la importancia del enfoque de derechos, la sensibilidad cultural y el respeto por la dignidad humana dentro del vínculo de cada proceso o etapa de los procesos jurídicos. Como recomendación, es clave fortalecer a las diferentes instituciones o programas que ayudan a las víctimas, integrando con la ayuda de los psicólogos jurídicos y que estos sean capacitados y formados 100% para los traumas complejos. También que se dé la justicia restaurativa y los sistemas de protección. Bueno, también es necesario aquí incluir en lo que es la psicología jurídica, que se ha incluido en procesos judiciales, ya que se dice que muchos jueces y fiscales aún no conocen el valor real que tiene lo psicosocial, y entonces esto lo que hace es limitar el impacto del trabajo. Y sobre todo, garantizar la independencia ética de los profesionales para que así puedan actuar de una manera autónoma y sin presiones políticas o institucionales. Ya para finalizar tenemos la reflexión final sobre la importancia de la contribución entre la psicología jurídica y el derecho. La psicología jurídica no solo interviene en lo individual, su verdadero potencial es transformar el sistema judicial en un espacio más humano, sensible y reparador. Esto quiere decir que en contextos como el conflicto armado no debemos de enfocarnos solamente en castigar, sino que hay que sanar aquellas heridas que hayan pasado estas personas. Hoy más que nunca el país necesita profesionales éticos, sensibles y comprometidos y con enfoque de derechos humanos. Bueno, yo quería finalizar este podcast
En estos días yo leí una frase que me gustó y es que dice: proteger los derechos humanos en contextos de conflicto no es solo una tarea jurídica, sino que también es un labor profundamente humano. La psicología jurídica nos recuerda que detrás de cada caso hay una historia, una herida y una esperanza de reparación. Entonces, con esto culminamos el podcast, la sesión de hoy. Le agradecemos a todos por estar atentos, por prestar atención en todo nuestro recorrido y muchas gracias de antemano.